Capítulo 224. El rayo y el viento. Todas las chicas en la residencia Isura estaban ciertamente preocupadas por lo que podría estar pasando el rubio en ese momento. No hacía más de una hora que Natsumi regresó de la reunión del consejo con la noticia de que gracias a sus zorros el rubio ya había llegado a la zona de la batalla y ahora mismo estaban muertas de la ansiedad y el nerviosismo mientras esperaban noticias del rubio. No era que dudasen de sus capacidades, era solo que las habilidades del enemigo eran más que conocidas por todas ellas, más porque el mismo Itachi tuvo un ligero encuentro con él y en palabras del pelinegro el hombre llamado Sanada debería cuando menos tener el mismo chakra que Naruto y eso eran solo aproximaciones hechas por el Uchiha, aproximaciones basadas en un ligero encuentro donde ni siquiera el hombre de la isla del buitre luchó con todo su poder y eso era lo que más preocupaba a las chicas con respecto a esta batalla. Esta espera me va a volver loca, protestaba una rubia ojimiel mientras se alzaba de su sillón caminando de un lado para otro bajo la mirada de las demás chicas. Por favor Tsunade-chan, relájate, recuerda tu estado, le decía la sonriente Akemi recordándole que tantos nervios podrían perjudicar a su hijo en crecimiento. La rubia de nuevo tomó asiento muy a regañadientes mientras que miraba al frente en busca de alguna cosa que la distrajera de las ideas de la batalla que no desistían en asomarse en su mente. La verdad sea dicha de paso, todas las chicas tenían pensamientos que giraban en torno al enfrentamiento de esos dos y ninguna de ellas podía sacarse de la mente las ideas del rubio batiéndose en un duelo hasta la muerte contra un hombre que derrotaba Kages como si fueran meros genin, aunque siendo objetivos si Naruto decidiera hacer eso seguramente él conseguiría los mismos resultados. Oigan, ¿dónde está Oren?, preguntó una curiosa Mei mirando a todos lados en busca de la Fénix pelirroja que ciertamente no aparecía por ningún lado, cosa bastante rara después de todo ella ya vivía en esta casa y nunca regresaba a donde vivían las aves de fuego y eso sí que llamaba mucho la atención de las chicas que le buscaban por todos lados. La verdad no la habían visto por un buen tiempo y eso les causaba curiosidad y ciertas dudas. De pronto en una bola de humo reapareció la ave pelirroja con golpes en todo el cuero, parte de su ropa rota y una herida no muy grande aunque eso sí algo dolorosa en uno de sus hombros. Se dejó caer en el suelo sobre sus rodillas mientras Shizune le atendía a toda prisa. La pelinegra no deseaba que su maestra hiciera esfuerzos de más y ella en realidad era la mejor ninja médico de la aldea de Konoha. Después de Tsunade, claro está. Oren, ¿dónde estabas y por qué parece que anduviste en una guerra?, preguntaba la pelirroja ojivioleta mientras que la Fénix alzaba la vista para mirar a Kusina mientras suspiraba con calma y lo sabía, tenía que decírselos al final de cuentas, se enterarían de una u otra forma. Naruto-kun me invocó para pelear contra un buitre. Tan pronto lo dijo eso las chicas le bombardearon con una lluvia incesante de preguntas sobre la batalla, las condiciones del rubio y demás datos que ansiaban saber para asegurarse de que el rubio estaba de hecho en buen estado. La verdad era que por lo que dijo la pelirroja alada, la batalla de Naruto no iba a ser fácil porque mientras ella se agarraba a picotazos contra el buitre el rubio luchaba contra Sanada y por lo que alcanzó a ver ese tipo sería un hueso muy duro de roer. Naruto-kun ganará después de todo, es el mejor o no, decía una sonriente Anko mientras las chicas le miraban imitando esa sonrisa. Es verdad, ese tipo morirá bajo el poder de Naruto-kun, complementó Katara la oración de la pelimorada mientras las chicas se daban ánimos unas a las otras. Vamos Naruto-kun, patéale el trasero a ese idiota y arráncale las bolas para ponérselas de corbata. Todas esbozaron sonrisa algo apenadas, al parecer Tayuya siempre iba a ser Tayuya con todo lo que eso implicaba. De regreso al Valle del Viento, el aire se movía suavemente alrededor de los dos combatientes aún trenzados en aquella posición, uno fijo frente a otro, mientras sus frentes se golpeaban empujándose uno al otro con fuerza, mientras la gran sonrisa de Sanada se rehusaba a desaparecer o menguar, mientras que empujaba al rubio que simplemente no se movía un ápice sobre el terreno. No me ganarás, decía el rubio decidido mientras empujaba al hombre que igual que él no avanzaba un solo centímetro sobre el terreno, al tiempo que Naruto le dirigía ojos fieros y deseosos de combatir. Eres muy fuerte aunque a esta distancia no puedes evadirme, le dijo el asesino de Akatsuki mientras su pecho se inflaba y abra la boca enorme y poderosa. Una bala de aire salió disparada directo contra el rubio que salió disparado a la distancia mientras el golpe se resentía por todo su cuerpo y Sanada, fiel a su costumbre, se carcajeaba al verlo rodar por el piso. Los dedos de Naruto se clavaron en el suelo como púas de hierro mientras se alzaba de nuevo del suelo con una gran sonrisa en su rostro. No eres
es el único con trucos, y sin decir más trazó sellos a una mano, mientras estrellaba su palma contra el suelo, mientras este retumbaba con fuerza al tiempo que estacas de roca brotaban del mismo amenazando con empalar al hombre que saltó al aire, eludiendo los ataques del rubio con esa enorme sonrisa en su cara. Eso no sirve, le dijo desafiante y en el aire, mientras el rubio solo sonreía alzando su otra mano al viento y dejando caer su poderoso ataque, una placa de aire se materializó a espaldas de Sanada, aplastándole con fuerza mientras lo precipitaba al suelo como si de un puño gigante se tratara, comprimiendo todo a su paso, mientras el suelo retumbaba bajo la asombrosa presión. El rubio sostuvo su mano hacia abajo manteniendo la presión al tiempo que Sanada era aplastado contra el suelo, mientras que la fuerza lo hundía en el suelo y su cuerpo lo resentía con creces. ¡Ah! Gritó con fuerza mientras el domo de viento estallaba con fuerza destrozando todo a su paso, mandando al rubio a volar por el poderoso estallido de aire. Dio un giro en el aire aterrizando en el suelo al tiempo que de entre el domo de viento un molesto Sanada se alzaba sacudiéndose el polvo y la roca. Nada mal, usaste mi propio elemento para casi hacerme calcomanía, elogió Sanada al tiempo que el rubio le miraba a la distancia. Sanada trazó sellos a toda velocidad mientras su pecho se inflaba y escupía un tornado gigante de viento que se lanzaba contra el rubio como un gusano gigante y demoledor que amenazaba con destrozar todo a su paso. Katon. Inoiki, elemento fuego. Aliento de fuego, de la boca de Naruto emergió un soplo de llamas candentes y rojas que soplaron contra el remolino asesino, golpeándole de frente mientras se deformaba en un torrente de fuego que se salía de control, mientras el soplo del rubio lo reorientaba precipitándose sobre Sanada, quien solo vio las llamas caer sobre él mientras el suelo entero se quemaba crujiendo bajo el calor quemante y asfixiante del poderoso ataque. El rubio cerró la boca y el fuego danzó frente a él mientras miraba una silueta en el interior del mismo. Tiene que ser un chiste, dijo el rubio cuando el fuego se abrió y un sonriente Sanada salió como rodeado de una especie de escudo de viento lanzándose contra Naruto a toda velocidad. Lanzó un poderoso derechazo que el rubio bloqueó con cierta facilidad, mientras que el rubio sentía la falta de aire jalando sus pulmones hacia afuera. Se alejó de inmediato de Sanada, quien solo le sonreía al tiempo que Naruto escupía una bola de fuego que en cuanto se aproximó a Sanada se extinguió al tiempo que el hombre solo le sonreía de esa manera tan confiada y demencial. El rubio alzó una ceja mientras esbozaba una sonrisa. Ya veo, hay un vacío a tu alrededor, eso explica por qué no pude respirar y por qué el fuego no te quema, decía el rubio con una gran sonrisa mientras Sanada se quedaba impresionado. Solo un par de golpes le bastó el descubrir su pequeño jutsu defensivo al tiempo que Naruto trazaba sellos a toda velocidad mientras reunía chara de ciento en su palma izquierda y una bola de fuego aparecía en su palma derecha al tiempo que sonreía. Me pregunto qué pasa, su relleno el vacío. Y atacó con fuerza, lanzó su palma izquierda al frente dejando ir una columna de viento que golpeó a Sanada de frente haciéndole retroceder sobre el suelo al tiempo que el rubio juntaba su mano derecha al pilar de aire. Se volvió de inmediato una gigantesca columna de fuego que se lanzó contra el hombre del viento al tiempo que el chakra de Naruto se expandía con fuerza y dejaba ir todo el poder de su ataque. Ninpro. Inokawa, arte ninja. Río de fuego, su chakra se expandió con fuerza mientras ambas manos como garras se volteaban al frente y el fuego como un pilar de poder quemante soplaba contra Sanada, quien solo recibía el ataque de frente mientras el suelo se destrozaba al tiempo que su escudo se volvía más un ataúd que otra cosa. Shinra Tensei. Gritó el hombre y la onda de choque apareció. Todos los viajeros y grupos ninja de reconocimiento que se hallaban en las cercanías en busca de señales del enemigo, así como un grupo de viajeros de la aldea de la niebla, lo sintieron. El suelo se estremeció con fuerza mientras las rocas se pulverizaban y el fuego era arrojado en todas direcciones por el poderoso ataque de Sanada al tiempo que el valle entero temblaba bajo el poderoso ataque. Un grupo de viajeros de la aldea de la nube encabezados por el feudal y un raikaje de piernas vendadas y con analgésicos por el dolor sintieron el golpe a la distancia a más de 100 kilómetros a lo lejos. ¿Qué diablos fue eso?, preguntó al viento el raikaje mientras que el poder se dejaba sentir con fuerza. En su paraje oscuro dentro de su prisión, una demonio de 10 colas resentía el poder que solo perteneció a aquel que la derrotó y desprecio. Alguien tiene el poder de Rikudo. Su chakra brilló mientras una esfera brillante aparecía ante ella mostrándole el paraje donde el polvo comenzaba a asentarse revelando un hueco con forma de círculo en el suelo con el sonriente Sanada al centro del mismo mirando en todas direcciones en busca del ninja rubio. El suelo tembló y
una estaca de roca apareció saliendo del suelo al tiempo que la punta se destrozaba revelando al rubio sobre la roca misma y mirando a Sanada con ojos fijos y él solo le sonreía. Vaya, alcanzaste a esconderte, sí que eres rápido, jajajajaja. Sus carcajadas resonaron en toda la pequeña llanura mientras el rubio trazaba sellos a toda velocidad y a su espalda dos gigantescos dragones de piedra se alzaban rugiendo poderoso mientras miraban a Sanada, a ver si tu viento detiene esto. Y se lanzaron contra el hombre de aquella isla, volaron sobre el suelo rugiendo poderosos, mientras Sanada convergía el viento en sus puños y lanzaba los poderosos golpes al frente. Fue un choque de poder que hizo el suelo quebrarse, mientras el hombre hacía fuerza en sus puños, mientras que los dragones empujaban contra él y el viento soplaba con fuerza oponiéndose a ellos mientras el rubio mantenía sus brazos extendidos al frente y Sanada empujaba con fuerza contra el ataque del rubio. El viento y el chakra estallaron con fuerza, mientras Sanada brillaba azulado y empujaba con fuerza, volviendo sus ataques gigantescos tornados que se lanzaron contra los dragones con fuerza, mientras estos empujaban y las rocas comenzaban a desprenderse de ellos al tiempo que el viento de Sanada se disipaba poco a poco, mientras los reptiles mucho más pequeños y casi destrozados aparecían uniéndose en un tornillo de toca que golpeó al hombre en el pecho, clavándolo al suelo con fuerza mientras se le arrastraba por el mismo. Naruto estaba firme en su lugar mirando a la distancia como del suelo el siempre ansioso Sanada se alzaba una vez más con parte de su ropa desgarrada mientras le miraba con cara de pocos amigos. ¿Qué pasó? ¿Tu viento no pudo parar a la tierra? Preguntó con ironía el rubio, un pequeño hábito aprendido de su maestro. Por su lado Sanada solo entrecerró los ojos antes de lanzar un escupitajo rojo que llamó su atención, solo entonces lo comprendió bien, estaba herido como hacía años, no lo estaba y el rubio frente a él era el responsable de ese daño. Su sonrisa volvió a su rostro al tiempo que miraba al rubio con una mueca de emoción pura. Esto es lo que quería contigo, no tengo por qué contenerme más. Y los sellos en sus hombros aparecieron desapareciendo poco a poco como si se estuviesen desprendiendo del hombre al tiempo que su poder se expandía de sobremanera mientras que el rubio solo miraba el pilar de poder azul oscuro y maligno mientras el cuerpo entero de Sanada casi resplandecía antes de que el chakra se desvaneciera por completo y la presencia de aquel hombre se volviera mucho más grande que antes. Aquí voy Naruto, dijo juguetón el hombre antes de que el viento le impulsara sobre el suelo corriendo a una velocidad que en su vida el rubio había visto. Su puño se clavó en su mentón en un gancho ascendente que despegó al rubio del piso mientras Sanada empezaba a girar sobre sí mismo, sobre el suelo casi a la altura de edificios gigantes y pequeñas montañas. Un tornado gigante y demoledor hizo acto de presencia, girando con fuerza despedazando todo a su paso, mientras el rubio volaba atrapado en el interior del mismo, siendo cortado con fuerza por el avasallador ataque del asesino del viento que solo sonreía mientras daba vueltas y su tornado serpenteaba en el aire con el rubio atrapado dentro de él. Tengo que salir de aquí o me va a despedazar, pensó el rubio mientras reunía su poder más que listo. El estallido de chakra de Naruto apareció de golpe, estallando con fuerza en un brillo azul de tintes rojos y morados ligeros al tiempo que el poder detonaba con fuerza en una bola de energía que reventaba el tornado al tiempo que Sanada aterrizaba sobre el suelo mirando como el rubio envuelto en aquella aura brillante y poderosa aterrizaba a la distancia con cortes por toda su ropa al tiempo que le miraba con las piernas algo entreabiertas y las manos colgándole al frente del cuerpo mientras que el hombre le sonreía malévolamente. Ninguno dijo nada mientras se lanzaban uno contra el otro a toda velocidad. El intercambio de golpes no se hizo esperar, mientras los puñetazos llenos de viento de Sanada trataban de abrirle un agujero al rubio. Este eludía con habilidad, mientras casi parecía danzar alrededor del hombre, mientras sus manos como garras caían sobre él. Fue un golpe poderoso que Sanada bloqueó con ambas manos en forma de X, deteniendo la garra izquierda del rubio que casi le dio en el rostro. No pudo cubrirse del derechazo de Naruto, directo al estómago que le sacó todo el aire, mientras lo despegaba del suelo un par de cm al tiempo que Naruto daba un giro total conectándole al rostro una patada giratoria que lo hizo volar por el aire mientras se precipitaba contra una gran roca que se destrozó cuando Sanada le cayó encima. Youton, Kori no Nami, elemento hielo, onda de hielo, y extendió su mano paralela al suelo mientras el chakra se desprendía de ella y una onda concéntrica salía disparada en todas direcciones cubriendo el suelo de una fina capa de hielo que no crecía mucho hacia arriba sino más bien a los costados. Sanada aterrizó de pie solo para ver pasar la onda de hielo que congeló sus pies al suelo mientras que el rubio le miraba con una gran sonrisa. Así no te mueves Yoton. Yogan no Kawa, elemento lava.
río de lava, y el rubio clavó su mano al suelo, fundiéndole en el acto mientras el disparo de lava corría por él mismo como un furioso río desbocado, lanzándose contra Sanada que solo vio venir el poderoso ataque de frente. Nada mal Naruto. Un estallido de viento después el hombre estaba en el aire dando un giro mientras atacaba desprendiendo de sí cientos de cuchillas de viento que el rubio eludía saltando de un lado a otro mientras el suelo se llenaba de cortes y laceraciones profundas producto del poderoso ataque de aquel hombre que no se detenía en su ofensiva mientras aterrizaba en el suelo ya con su siguiente ataque más que listo. Un gran dragón de viento salió disparado contra el rubio que alzó un muro de roca para soportar el poderoso embate del reptil blancoso que golpeó con fuerza llenando de grietas su muro mientras se disolvía tras el poderoso impacto y una parte del muro caía al suelo destrozaba revelando al rubio sonriente a espaldas del mismo. ¿No adoras el elemento tierra y sus murallas que detienen el viento? Preguntaba el rubio con burla mientras que Sanada solo esbozaba una gran sonrisa. ¿Quién quiere Doton cuando puedes hacer esto? Vaso Tenin, y abrió sus manos a los costados de su cuerpo. A la distancia dos enormes trozos de las montañas se desprendieron bajo el poder del hombre que juntando sus palmas como en un aplauso hizo que las gigantescas rodas aplastasen al rubio con fuerza mientras este emprendía un salto a toda velocidad para escapar del poderoso ataque del enemigo que solo miraba al rubio con una gran sonrisa al tiempo que se lanzaba contra él, saltó al viento como un rayo y pronto estaba sobre el rubio dando un giro sobre ese mismo al tiempo que soltaba la poderosa patada. Fue el golpe más poderoso que Naruto había resentido en su vida dándole de lleno en el rostro, mandándolo a comer tierra con una fuerza demoledora al tiempo que se clavaba contra el suelo, retumbando con fuerza mientras todo el valle sentía el estremecimiento al tiempo que el rubio rebotaba dando un par de golpes en el suelo antes de alzarse con algo de sangre cayéndole de la frente al salir de la herida que ya tenía ahí, al frente sobre la gran mole de piedra. Sanada le sonreía con mucha confianza. ¿Qué te parece mi nuevo estilo? Golpes potenciados por el vaso Tenin y mi futón para maximizar el daño. Te atraigo mientras te golpeo antes de soltarte. A que duele mucho, ¿verdad? Jajajajaja. El hombre se reía a carcajadas fiel a su costumbre mientras que el rubio solo entrecerraba los ojos antes de atacar con fuerza. Disparó un dragón de viento, cosa que solo hizo a Sanada sonreír al ver el ataque del rubio. Con gran facilidad alzó la mano al frente y concentrando su chakra lo detuvo en el acto mientras se disipaba en el aire solo para mostrar flotando en el aire las pequeñas casi diminutas rocas que resplandecían con fuerza. Doton. Jirai, elemento tierra. Minas explosivas, las rocas se dejaron ir sobre Sanada, estallando con fuerza cada una al golpear algo al tiempo que el hombre empezaba a saltar entre las explosiones y su gran roca comenzaba a resquebrajarse bajo la andanada de estallidos hasta que al fin Sanada se alzó al aire con una cara de pocos amigos muy marcada en su rostro, Shinra Tensei, y apuntó al rubio con la mano izquierda. El suelo crujió una vez más mientras el rubio era aplastado con fuerza contra el suelo sobre el hueco circular que se abría en ese momento, causando un temblor en toda la tierra cercana, mientras que el rubio solo resentía la presión sobre su cuerpo, aplastándole con fuerza al tiempo que se desvanecía por completo y se alzaba solo para ver a Sanada sonriéndole frente a él. Futón. Heirunami, elemento viento. Onda del vendaval, y lanzó una patada que alzó una corriente de aire demoledora que precipitó a Naruto al viento mientras el poder se dejaba sentir con fuerza, alzándolo más de 100 metros de altura antes de que empezara a caer aún resintiendo el dolor del ataque de Sanada. Una gran bala de aire voló contra él mientras reaccionada, girando en el viento antes de disparar un gran relámpago contra el hombre que alzando sus manos llenas de viento recibió el golpe de frente siendo empujado un poco sobre el suelo al tiempo que el rubio aterrizaba y se lanzaba contra él a todo poder. El intercambio de golpes se reanudó mientras el rubio atacaba. Golpes poderosos eran bloqueados por Sanada, quien no dejaba de sonreír en un solo momento hasta que el rubio comenzó a arrinconarle. Soltó el derechazo dándole en el estómago al rubio, que con una mueca de molestia dejó ir el cabezazo directo a la cara de Sanada. Retrocedió un paso producto del impacto y Elisura vio su ventana abriéndose frente a él. Ryiken, puño eléctrico de fuego, y soltó el golpe al frente. El fuego y la electricidad estallaron cuando Sanada recibió el golpe de lleno en el estómago, quedando atrapado en un torbellino violento de fuego y electricidad que lo lanzó a la distancia, mientras el dolor recorría todo su cuerpo y el rubio solo mantenía el brazo extendido, dejando que el poder fluyese por su ser. Al final Naruto bajó el brazo y el remolino se desvaneció en el aire revelando a un ligeramente quemado y electrocutado Sanada a la distancia aún de pie y escupiendo sangre tras el ataque del rubio. No está mal, eso me dolió, pero si quieres un golpe asesino prueba con algo así. Y Sanada dejó que su chakra brillase antes de soltar el golpe.
Su puño se rodeó de viento mientras asemejaba un gran cráneo de dragón que abría sus fauces mientras el golpe fluía al frente con fuerza, un torrente de aire como un geyser de viento estalló poderoso, barriendo todo a su paso mientras el rubio era golpeado con fuerza por él mismo y salía empujado por el suelo por el ataque, frente a un improvisado muro estático, le defendía mientras cedía bajo el asombroso poder del enemigo que empujaba con más poder cada segundo al tiempo que el rubio solo sentía el poder de Sanada aplastándole hasta que su defensa ya no pudo más, se colapsó bajo la presión del enemigo mientras el rubio era atrapado en la andanada de viento demoledora que lo precipitó por el suelo mientras la sangre volaba por el aire y el rubio terminaba herido y escupiendo sangre mientras se alzaba despacio del suelo con el sonriente hombre a la distancia. Vaya que eres resistente, no sabes cuántas personas he descuartizado con ese ataque, jajajajajaja. Las carcajadas de Sanada resonaban mientras el rubio respiraba algo cansado tras el poderoso y casi letal golpe del enemigo. No le gustaba reconocerlo, pero en este momento podía sentir como el chakra de Sanada, si bien estaba desgastado, se mantenía un poco más elevado que el suyo. Genial, en este sitio él no tiene que invertir tanto chakra como yo en sus ataques y me estoy cansando más rápido de lo que debería, pensó el rubio algo apurado mientras que miraba cómo Sanada esbozaba una gran y cruel sonrisa al tiempo que le miraba fijamente como saboreándose lo que estaba a punto de hacer. Seré bueno contigo, sabes, te obsequiaré una lápida que nadie podrá no notar. Y sin decir más volvió a emplear el vaso tenían en aquella roca inmensa que avanzó a toda velocidad por el suelo sin dejar al rubio tiempo de reaccionar para quietarse del camino de la misma. Le aplastó con fuerza mientras Naruto trazaba sellos alzando del suelo pilares de roca que golpearon a la moles de varias toneladas de peso que les pulverizó en el instante mientras seguía lanzándose contra el rubio que empezaba a sujetar la roca tratando de detenerla mientras esta casi le pasaba por encima. Oye, no olvides la del otro lado, decía un burlón Sanada mientras una roca no tan grande pero sí muy pesada aparecía a espaldas del rubio lanzándose contra él a todo poder mientras que el enemigo solo unía sus manos indicando lo que sus grandes rocas iban a hacer. El rubio vio su muerte cerca vía compresión cuando uno de los lemas de Anzo vino a su mente: la mejor defensa es un ataque despiadado e inmisericorde. Si bien el hombre adaptó el dicho a su peculiar forma de ser, el rubio supo bien lo que debía hacer, soltó la roca más grande mientras trazaba sellos a toda velocidad. Shoton. Asokoryu, elemento cristal. Dragón de cristal, el reptil brillante emergió del suelo girando alrededor de Naruto despedazando la roca más pequeña antes de lanzarse contra la moles de piedra. Fue un golpe frontal el que le dio destrozándola con gran facilidad mientras rugía con fuerza lanzándose contra el sorprendido Sanada que veía cernirse sobre él ese ataque más que listo para rematarle de un solo golpe. Futon. Atsuryoku Kato, elemento viento. Corte de presión, aplaudió al frente mientras el viento se comprimía en una delgada hoja de viento que voló contra el dragón de cristal golpeándole justo al centro de la cabeza al tiempo que le dividía a la mitad y seguía de frente contra el rubio que la esquivaba por casi nada. Las dos mitades del dragón se desplomaron al suelo destrozándose en un mar de escombros cristalinos mientras el ataque cortaba una montaña dejando en ella una larga y profunda línea en la sólida y ahora dividida roca. Naruto se dejó caer al suelo con su nuevo ataque más que listo y dejó que su chakra fluía por el suelo. Sanada pronto gritaba con dolor en su voz cuando la centena de dragones brillantes aparecieron bajo sus pies alzándose al cielo rugiendo con poder mientras destrozaban todo a su paso y ascendían al cielo devastando todo, y el hombre desaparecía entre el brillo del ataque poderoso del rubio que se alzaba del suelo respirando agitado y sudoroso al tiempo que la figura de su enemigo desaparecía del sitio. Felicidades Naruto-sama, ganaste, felicitaba una sonriente Kurayami en la mente del rubio que se quedaba callado. Es verdad, le mostraste a ese maldito quién es el mejor, completaba Naruto el comentario de la sonriente espada peliblanca mientras que Naruto aún seguía serio. Su chakra aún no se extingue, él aún vive, declaró el rubio al viento dejando a las dos mujeres calladas ante sus palabras tan seguras. En el aire cayendo en caída libre un herido Sanada se abría paso entre las nubes con un gesto más que molesto en su cara al tiempo que el viento a su alrededor convergía con fuerza mientras atacaba desde el aire. Futon. Ryuseizu, elemento viento. Meteoro de viento, todo el cuerpo de Sanada se envolvió en una dura pelota de aire mientras caía sobre el suelo dejando tras de sí una estela de aire que disipaba las nubes a su alrededor antes de golpear el piso. Todo el valle se cimbró ante el poderoso golpe que desató una ventisca poderosa en aquella zona devastando todo a su paso mientras el rubio salía volando de nuevo y los picos de las montañas como colmillos arañaban los vientos que fluían desde el centro del valle destrozando todo a su paso mientras
mientras que el rubio se perdía entre el viento feroz y mortal. Todo duró casi 4 minutos de caos hasta que al fin todo se detuvo, revelando a un Sanada que respiraba un poco agitado de rodillas en el centro del impacto, mientras él alzaba escupiendo algo de sangre mientras buscaba al rubio. A la distancia Naruto yacía semi-enterrado en algunos escombros, mientras respiraba agitado y golpeado por el poderoso ataque del enemigo, que lo vio a la distancia con una gran sonrisa. Ven aquí Naruto, vaso Tenin, y lo jaló con aquel ataque gravitacional que jaló al rubio a toda velocidad contra Sanada. No atinó a defenderse o reaccionar cuando el poderoso golpe ya se clavaba en su estómago, sacándole todo el aire y haciéndolo dar vueltas, mientras seguía en la trayectoria que el hombre le indicó al jalarlo. Rebotó por el suelo un par de veces antes de quedarse quieto y levantarse despacio del suelo, escupiendo sangre mientras respiraba algo agitado, y eso sí con mucho dolor en todo el cuerpo. Sanada avanzó despacio hacia el rubio, mientras este se alzaba del suelo con su chakra ya comenzando a resplandecer mientras se alistaba para atacar. Futon, Kukiyashi, elemento viento, palma de aire, y Sanada apuntó su mano al suelo mientras el aire sobre el rubio tomaba la forma de una mano gigante y transparente, aplastándole contra el suelo mientras Sanada se posaba a un lado de él con una sonrisa. Esta es la mejor lucha de toda mi vida Naruto, aunque ahora me pregunto cuándo irás a aguantar bajo esta presión porque dudo que puedas respirar. El hombre esbozó una sonrisa mientras el rubio poco a poco dejaba de luchar. No tenía aire en sus pulmones y se estaba ahogando poco a poco. Naruto ya no se movía mientras que la sonrisa de Sanada aumentaba de tamaño al ver cómo el rubio empezaba a quedarse quieto. Así debe ser, muere Naruto y demuestra al mundo que soy el mejor de todos. La presión aumentó otro poco mientras que el rubio solo la resentía contra él con fuerza y poco a poco en su mente que comenzaba a apagarse. El rubio recordaba a sus chicas, sus amigos, su hogar. No podía perder y menos contra ese hombre. Sus ojos se abrieron con decisión mientras su chakra comenzaba a arder con fuerza mientras recurría a su poder, Obaedo. Sobrecarga, la electricidad estalló alrededor del rubio mientras sus ojos se volvían los de una salamandra y su chakra se reponía por completo, aumentando aún más que antes. Sanada no dio crédito a lo que vio. Su palma de aire se despedazó mientras el rubio se alzaba del suelo con una mirada de decisión pura en su cara. Clavó un izquierdazo a su estómago con una fuerza demoledora antes de propinarle un cabezazo para después hacer un estallido de electricidad que lanzó a Sanada en el aire a una gran distancia, pero en el último segundo él se recompuso cayendo de pie mientras de su nariz la sangre ya caía. Sí que eres raro, aún tenías todo este poder, comprendo por qué no lo usaste antes. Tus ojos parecen los de una lagartija, jejeje, se burló el hombre mientras Naruto empujaba un poco más de poder y su electricidad rugía poderosa, casi emulando a la armadura eléctrica de aunque era más que seguro que no funcionaban igual y Sanada estaba seguro de ello. Ahora sí voy a matarte, dijo el rubio amenazante mientras que el hombre se abría la camisa revelando en su pecho una marca o más bien un sello. Mi última limitación antes no la tenía, pero gracias a cierta cosita mi poder se expandió y la necesitaba para no aplastar a mis enemigos en un segundo y divertirme, pero creo que al fin dejaré ir todo mi poder. El sello brilló y se disipó en el aire. El chakra y el viento estallaron en un pilar de poder asombroso y descomunal mientras los ojos de Naruto se abrían de la sorpresa al sentir como ese hombre volvía a incrementar su chakra mientras el brillo siniestro de su aura se rehusaba a extinguirse mientras que el viento se agitaba a su alrededor con fuerza al tiempo que respiraba y le sonreía al rubio que solo estaba ahí mirándole fijamente con esos ojos tan reptilianos. Bien, ya estoy listo. ¿Y tú, Naruto?, preguntó Sanada con una gran sonrisa mientras el rubio se colocaba en pose de batalla y el hombre sonriente se lanzaba contra él impulsado por todo el viento. Al fin los chakras estaban al máximo y el poder se desataba a todo lo que daba. El momento clímax estaba por llegar. Capítulo 225. La bestia. Sanada se lanzó a toda velocidad contra Naruto, quien solo aguardó a su ataque frontal. El viento sopló con fuerza y poder cuando Sanada alcanzó a Naruto. Fue un choque de trenes mientras el formidable derechazo del enemigo golpeaba el puño resplandeciente del rubio. El choque empujó a Naruto por el suelo mientras este sostenía el puño de Sanada, que solo podía sonreír de gran manera. Jajajajaja, sí que eres fuere, Naruto, gritó el feliz asesino mientras daba un giro en el aire a toda velocidad pasando sobre la cabeza de Naruto y quedando a su espalda mientras lanzaba el rodillazo contra el ninja rubio. Fue un golpe poderoso en la espalda de Naruto, quien solo pudo resentir el impacto mientras era empujado por el suelo por el formidable golpe. No me digas que solo tienes eso.
Y de nuevo el agresor se lanzó contra el rubio, sus puños estaban rodeados de viento, mientras los ojos salamadrarizados del rubio le venía a venir de frente, sus manos eléctricas se abrieron sosteniendo uno de los golpes de Sanada al tiempo que lanzaba una patada recta golpeando justo al pecho del hombre que retrocedió más de 5 metros por el poderoso impacto del rubio que bajó su pierna lentamente al verlo alejarse por el suelo mientras le miraba fijamente al tiempo que Sanada solo se limpiaba la saliva que escurría de su boca con esa sonrisa en su rostro. Nada mal Naruto, nada mal, elogiaba el poderoso enemigo al tiempo que el rubio solo me miraba fijamente. Aún no has visto lo mejor de mí, y sin decir nada más la electricidad en el rubio aceleró su flujo. Sus manos volaron en sellos a toda velocidad mientras atacaba con todo el poder que tenía a su disposición. Raiton, Hibashi, elemento rayo, asesino eléctrico, y lanzó la mano al frente, de las puntas de sus dedos salió disparado un relámpago enorme y brillante que corriendo por el suelo a toda velocidad destrozaba todo a su paso mientras avanzaba contra el poderoso Sanada. Alzó las manos convergiendo el viento a ellas mientras el rayo le golpeaba de frente con todo su poder. Fue empujado por el suelo mientras la electricidad insistía en perforarle y él sostenía su poder en sus manos deteniendo el ataque del enemigo mientras que el rubio empujaba su poder con fuerza hasta que la electricidad se disipaba en el aire tras instantes de choque. No me digas que ahora solo puedes usar rayo, Naruto, decía con burla Sanada mientras que el rubio solo le esbozaba una sonrisa algo singular al tiempo que negaba a sus palabras. ¿Quién dijo eso?, le respondió con calma mientras alzaba una de sus manos y trazaba sellos con ella antes de dar un paso al frente retumbando con fuerza en el suelo. Todo retumbó mientras el suelo crujía con fuerza y del mismo cientos de columnas de roca ascendían del suelo resquebrajándose a toda velocidad mientras que Sanada se movía a toda velocidad como pelota de pinball rebotando por todos lados impulsado por el viento hasta que se halló sobre uno de los pilares mirando al centro justo donde estaba el rubio. Con esto no me ganarás si lo sabes, ¿no?, preguntaba con cierta decepción por tal ataque al tiempo que el rubio solo esbozaba una sonrisa aún más grande al verlo en aquel sitio. Eso era justo lo que estaba buscando que él hiciera. Caíste, gritó con una gran sonrisa mientras sus manos se unían en un nuevo sello a toda velocidad, detonando su ataque. Todos los pilares se destrozaron revelando 100 dragones de piedra que rugían poderosos mientras ascendían al cielo, rodeando a Sanada sin dejarle vía alguna de escape al tiempo que se lanzaban sobre él. Y claro, con una respuesta más que elocuente para esa situación, me lleva, y sin decir más los dragones atacaron con fuerza y devastación casi totales. Por todo el valle resonó el choque de las rocas y los poderosos rugidos mientras el suelo retumbaba y las rocas aplastaban todo a su paso mientras que el rubio electrificado salía a toda velocidad de la zona donde las rocas estaban siendo despedazadas una sobre otra, enterrando por completo a Sanada en una luz de piedras de muchas toneladas. Fueron instantes de caos total mientras que el hombre del viento desaparecía bajo las rocas cuando el último de los dragones se estrelló en una caída libre sobre el montón de piedra quedando enterrado por completo mientras que el rubio a la distancia miraba todo con calma y a la espera de ver qué sucedía. Fue más que obvio que algo así no mataría a ese hombre y el rubio lo comprobó cuando la voz de Sanada resonó con fuerza. Shinra Tensei, la onda de choque vaporizó todas las rocas mandándolas al cielo al tiempo que las trituraba por completo mientras se desencadenaba otro poderoso sismo de impacto al tiempo que el rubio a una distancia segura miraba como el ataque despedazaba todo revelando al hombre sereno al centro de toda esa devastación. Nada mal, Naruto, por un segundo de verdad temí por mi vida, aunque sigo aquí y eso es malo para ti, y sin decir más Sanada alzó las manos al cielo al tiempo que trazaba sellos a toda velocidad y atacaba sin piedad alguna, las dejó caer al frente con fuerza, mientras una gigantesca ola de viento se dejó caer sobre el rubio que le vio venir con fuerza, mientras él se rodeaba de un muro de cristal y recibía el impacto de frente. El sonido era semejante al rugido de una bestia, mientras el viento golpeaba con fuerza su defensa en un intento por atravesarle, pero era una fortuna que el cristal fuera de hecho más sólido defensivamente hablando que la roca. El viento sopló con fuerza pero un sonido estridente llamó la atención del rubio que solo miró al frente de su cristal. Una grieta enorme corrió por él en segundos y pronto un puño rodeado de viento que giraba como un gigantesco taladro atravesando todo mientras se lanzaba contra el rubio que apenas se movía a un costado eludiendo el poderoso ataque de Sanada quien aparecía en escena con una gran sonrisa en su cara. ¿A dónde vas, Vaso Tennin? Y lo jaló con fuerza mientras lanzaba un formidable codazo al pecho del rubio que recibió el golpe de frente mientras era proyectado directo al suelo por el poderoso golpe del enemigo que Obrel le miraba con una gran sonrisa. Aún no acabo contigo.
y alzando su pie rodeado de viento Sanada dejó caer el pisotón, fue poderoso y formidable casi como si a Naruto lo pisara algún ser gigante y pesado, el suelo entero retumbó mientras más grietas lo llenaban y el rubio solo sentía la sangre volar fuera de su boca al tiempo que sus costillas resentían el poderoso golpe. Sanada levantó el pie y de nuevo lo dejó caer con fuerza aplastando al rubio una vez más mientras que la sangre volaba por todos lados y el rubio recibía el golpe una vez más al tiempo que Sanada solo restregaba su pie sobre el torso del rubio. Si solo puedes hacer esto no me vas a ganar, habló con burla Sanada al tiempo que el rubio solo le miraba con esos ojos tan singulares mientras esbozaba una gran sonrisa al verlo tan cerca. ¿Quién dice que esto es todo lo que puedo hacer? El chakra de Naruto estalló con fuerza en un estallido estático que electrocutó a Sanada haciéndole retroceder mientras el rubio se alzaba del suelo a toda velocidad, se lanzó contra él a toda velocidad clavando un formidable puñetazo eléctrico en su estómago haciéndole escupir sangre mientras golpeaba de nuevo con la misma fuerza y los ojos del asesino de la isla del buitre casi salían de sus cuencas mientras el rubio retraía sus puños a un costado de su cuerpo atacando con todo su poder a mínima distancia. Raiton. Ryu no Denki Todoroki, elemento rayo. Rugido del dragón eléctrico, el rubio lanzó las manos al frente mientras la cabeza de un dragón parecía aparecer en ellas al tiempo que abría sus fauces y rugía con poder. El cilindro de electricidad apareció con poder brillando y destilando millones de chispas al tiempo que el ataque fluía con fuerza, pulverizando el suelo con fuerza al tiempo que el rubio empujaba todo su chakra en ese ataque. Sanada por su lado solo sentía su cuerpo ser electrocutado como nunca antes en su vida al tiempo que trataba de reaccionar en medio de todo ese dolor. Una burbuja de aire lo envolvió mientras trataba de alejar la electricidad de su cuerpo aunque le seguía golpeando con fuerza. Sus pies se clavaron al suelo mientras alzaba las manos al frente jalando mucho más aire que antes oponiéndose al ataque del rubio. No deberíamos estar aquí, no sé por qué te escuchamos, decía un temeroso Anbu de la nube mientras se aproximaba a la zona donde los colosales poderes estaban chocando con fuerza. Es nuestro deber, no olvides que Raikage-sama nos ordenó patrullar esta zona y con tal poder tenemos que cerciorarnos de que no sea. Los ojos de aquel ninja se abrieron como platos cuando frente a él apareció aquella visión. Los dos ninjas vigías estaban algo lejos al otro extremo del valle y aún así lo apreciaban más que bien. Un gran tubo azul hecho de pura electricidad rugía con fuerza, pulverizando todo mientras golpeaba una cúpula de viento de gran tamaño que trataba de empujarle con fuerza al tiempo que el suelo se pulverizaba bajo el asombroso poder de ambos ninjas. Dentro de la cúpula Sanada aún sentía las descargas de electricidad estática al tiempo que miraba al frente con gran ira. Por su lado el rubio sentía como su electricidad comenzaba a menguar ya que había durado mucho tiempo con ese mismo jutsu y ahora mismo comenzaba a agotarse. Mientras seguía empujando su poder en ese ataque, su chakra fluyó con toda su fuerza mientras que el cuerpo del rubio destilaba más electricidad y colisionaba contra la burbuja de viento que detonó con fuerza. Ambos estallidos se fusionaron dando paso a una cúpula de destrucción masiva de proporciones colosales al tiempo que destrozaba con fuerza y los ninjas espectadores hacían lo más sensato que pudieron hacer, salieron huyendo. Cuánto poder, ya veo por qué mis hijas te eligieron, murmuraba en su prisión cierta Biju de 10 colas que miraba más que atenta su pequeña proyección de lo que ocurría en ese sitio. No lo dirá o reconocería, pero su opinión sobre la debilidad y torpeza del rubio cambiaba poco a poco con lo que estaba mirando en ese momento. El chakra se disipó en el aire revelando a un rubio lleno de algunos cortes en su torso mientras respiraba algo cansado y con agotamiento. Su electricidad ya no se agitaba tanto como antes y frente a un Sanada humeante se alzaba mirándole con ojos fijos y una sonrisa aún creciente en su rostro. Su no me cubro con mi futón, me habrías cocinado, jejeje, se burlaba él mientras su chakra de nuevo resplandecía y se lanzaba contra el rubio a toda velocidad. Su viento le impulsaba con fuerza por el suelo mientras atacaba con fuerza y Naruto solo atinaba a eludir sus ataques mientras saltaba alejándose de él. Ya me harté de que me esquives, y alzó su brazo derecho desenroscando aquella cadena que consiguió hacía poco tiempo inundándola con su poder. Se alargó bastante mientras volaba por el aire hasta tomar al rubio de la cintura y alzarlo en el aire con gran fuerza. Hizo un arco enorme antes de ser azotado contra el suelo con fuerza. El piso se quedó con la silueta del rubio grabada en él mientras que Sanada lo desprendía del suelo alzándolo de nuevo solo para dejarle caer con la misma fuerza. El suelo retumbaba con cada golpe mientras las rocas comenzaban a destrozarse al tiempo que el rubio rebotaba de un paso a otro como una pelota con cordel al tiempo que Sanada se carcajeaba de su actual
actual situación hasta que alzó al rubio y la cadena lo soltó. Estaba dando vueltas en el aire cuando, como si fuese un látigo, el metal de la cadena le golpeó con fuerza mandándolo directo al suelo con una fuerza asombrosa. Mientras el rubio solo resentía el dolor, golpeó con fuerza rebotando de nuevo al tiempo que la sangre escapaba del cuerpo del rubio y los moretones se volvían bastante evidentes al tiempo que Sanada sonreía agitando su cadena en el aire. La misma cayó sobre el rubio que, reaccionando a tiempo, se alejó a toda velocidad mientras el hombre retraía el arma de metal, quedando solo un extremo no muy grande de no más de medio metro colgando de su puño cerrado. Naruto-sama, úseme ahora. Gritó la espada del rubio en su subconsciente al tiempo que el rubio accedía llevando sus manos al mango de la misma. Recitó aquellas palabras y desenfundó su singular arma al tiempo que una de las cejas de Sanada se alzaba al verla aparecer de tan singular modo. Esa es la espada más rara que he visto en mi vida, se burlaba él a la distancia mientras que el rubio alzaba su arma sosteniéndole con fuerza mientras la hoja se ennegrecía y él soltaba el corte oscuro. La hoja de oscuridad voló por el aire, precipitándose contra Sanada, quien alzando las cejas por la singular manera de atacar agitó la cadena inundada de viento, golpeando el ataque que resonó como si fuese de metal desvaneciéndose en el aire. Wow, sí que tienes sorpresas Naruto, habló el hombre sonriente mientras su cadena refulgía en viento, agitándose contra la espada negra del rubio, la blandió de un lado a otro soltando los poderosos cortes que resonaban con fuerza al tiempo que el rubio blandía su arma enfrentándose uno a uno contra la cadena de Sanada. Era un resonar del metal por todos lados mientras que la hoja del rubio golpeaba al tiempo que se aproximaba al enemigo y su espada se llenaba de viento que curiosamente parecía estarse oscureciendo al tiempo que alzaba su arma y atacaba con toda su fuerza. Comete esto. Kokufu, viento negro, y la línea de corte apareció, se expandió como una media luna al tiempo que Sanada le miraba venir a toda velocidad contra él. La sangre voló por el aire mientras el corte seguía su paso hasta golpear uno de los riscos cercanos, dejando grabado en él a todo lo largo la línea del corte mientras la punta se destrozaba al ser cortada por completo en dos, desplomándose al suelo en una avalancha de rocas. Nada mal Naruto, hablaba Sanada aún frente al rubio con un tallón en un hombro producto del movimiento del corte en el último segundo. Había alcanzado a eludirlo salvando su vida mientras que el rubio le miraba bastante molesto antes de alzar su espada y cargar de frente. La cadena se enroscó alrededor del brazo de Sanada apretándose con fuerza mientras lo blandía a modo de arma de ataque y defensa casi como si su brazo se hubiese hecho de metal al tiempo que se movía de un lado a otro rechazando los embates del rubio que no se detenía en su ataque feroz e inminente al tiempo que la electricidad corría por su cuerpo aún denotando su estado sobrecargado. ¿Sabes? Juraría que te estás cansando jajajajaja, se burlaba Sanada antes de escupir una bola de aire que hizo al rubio retroceder con fuerza al tiempo que respiraba bastante agitado. El maldito tiene razón, me estoy cansando, la sobrecarga está llegando a su límite y cuando la pierda no voy a tener ni la mitad de mi chakra para seguir peleando, pensaba el rubio al tiempo que su espada hablaba de nuevo con él. No es tiempo de tener consideraciones Naruto-sama, usa todo mi poder, asesina a ese bastardo, decía la sonriente Kurayami al tiempo que el rubio se detenía a la distancia mientras cerraba los ojos con calma y emitía un ligero brillo. Bankai. Y el poder detonó con fuerza. Un suave canto inundó el aire mientras un pilar de poder se materializaba frente a Sanada, quien miraba más que curioso lo que estaba pasando frente a él al tiempo que la suave voz de Kurayami resonaba en el viento. Poco a poco el pilar se disipó revelando la forma liberada del rubio que ahora sostenía la enorme Zambato mientras su cabello algo opaco ondeaba por el viento al tiempo que la dulce voz de la espada se callaba y el rubio abría los ojos con una mirada fiera en ellos. Kurayumi, océano oscuro, dijo el rubio al tiempo que Sanada solo parpadeaba viéndole bien. La electricidad de su cuerpo estaba comenzando a disiparse poco a poco mientras sus ojos empezaban a tornarse de nuevo azules, pero de algo estaba seguro: el poder del rubio se había expandido de nuevo y eso solo logró una cosa en él: hacerlo sonreír aún más. Esto es fantástico, anda ven Naruto, muéstrame tu nuevo poder, decía el desafiante hombre al tiempo que el rubio arrojaba su espada que girando a toda velocidad volaba contra él como si de una sierra se tratase, girando peligrosa y mortal al tiempo que el rubio de puños electrificados corría contra Sanada, quien solo se movió a un lado dejando pasar de largo el ataque del rubio mientras que le recibía de frente. Sus puños chocaron con fuerza mientras intercambiaban los golpes a toda velocidad y la espada del rubio se alejaba girando a toda velocidad mientras se precipitaba contra Sanada. La notó de reojo alzando su brazo encadenado y lleno de viento para recibir el golpe del arma que le embistió con fuerza aún girando contra él como una colosal cortadora al tiempo que las chispas
chispas del metal volaban por todos lados mientras el rubio clavaba un formidable puño eléctrico en la cara del hombre. Sanada se desplomó al suelo mientras el rubio tomaba su espada alzándole con fuerza mientras lo miraba con calma al tiempo que dejaba caer su espada. Atravesó a Sanada de lado a lado al tiempo que el sonriente hombre se disipaba en el aire justo antes de que apareciera frente al rubio con su pierna llena de aire en una poderosa patada huracanada que le dio de lleno en la cara mandándolo a volar al aire antes de que girase y aterrizara de pie frente a aquel hombre que le miraba con una gran sonrisa. Que no pensante que solo tú hacías clones, ¿verdad? Preguntaba con sarcasmo al tiempo que el rubio solo le miraba con duda. ¿Cómo es posible? Se supone que en este estado mi poder está al máximo y sé bien que supere su poder, pero él lo igualó de inmediato y no parece cansarse. ¿Qué tan poderoso es en verdad? Se preguntaba el rubio al tiempo que Sanada atacaba. Las cuchillas de aire no se hicieron esperar mientras el rubio las cortaba con su gran zambato, mientras que Sanada atacaba con fuerza, lanzando las dagas de aire antes retraer su puño y sonreírle al rubio. Te tengo una sorpresita, Naruto Shinra Tenseiken, el puño del juicio divino, y soltó del rechazo al frente mientras la onda expansiva del poderoso jutsu del Rinnegan se contraían a solo el área del golpe. Fue un impacto brutal el que le dio de lleno al rubio, mandando a volar mientras el risco a su espalda se despedazaba bajo el asombroso ataque frontal de Sanada, que solo mantenía el puño al frente mientras todo se despedazaba en la dirección que su brazo señalaba al frente, mientras que el rubio desaparecía debajo de los escombros de la pequeña montaña que le caían encima mientras él era sepultado entre las rocas, y las carcajadas de aquel hombre resonaban con fuerza por todos lados al tiempo que el rubio yacía sepultado bajo las toneladas de escombros. Sanada miró todo con diversión antes de que algo extraño pasara. Era como una inmensa mancha negra salida de la nada que recorría todo el suelo, devorando las rocas al tiempo que el rubio aparecía al centro de eso sosteniendo ahora la versión anterior de su espada. ¿Qué diablos es esto?, murmuró el asesino cuando sintió sus pies hundiéndose levemente en la oscuridad mientras trataba de zafarse, y el rubio aparecía frente a él mirándole con calma. Este es el océano oscuro y todo lo que cae en él desaparece para siempre, dijo el rubio al tiempo que Sanada forcejeaba con fuerza antes de rendirse y sonreírle al rubio de aquella manera tan extraña y singular que solo él poseía. ¿Quién dijo que soy el original? Y de nuevo el hombre se desvaneció en la nada revelándose como un simple clon de aviento, mientras que el rubio cerraba los ojos sintiendo todo en su océano negro y de manera asombrosa no alcanzaba a percibir la presencia de aquel hombre sobre él mismo. ¿Me buscas, Naruto? El rubio miró en shock como el hombre estaba en el aire flotando sobre una roca de gran tamaño sonriéndole descaradamente. ¿Qué diablos haces ahí arriba?, preguntó el rubio incrédulo. Se estaba agotando y este se suponía sería el golpe definitivo, pero él lo había eludido con facilidad. No soy tonto, Naruto, en cuanto esa cosa apareció me pareció una trampa y no quise entrar en contacto con él. En cuanto a cómo estoy aquí, pues sabes, el vaso Tenin tiene muchas aplicaciones para atraer cosas y mantenerlas en el aire, aunque me pregunto esa cosa tuya aguantará esto. Y Sanada alzó sus manos mientras su chakra brillaba con fuerza y el rubio alzaba su espada frente a él. Futon. Shinra Tensei, elemento viento. Juicio divino, la onda de choque y viento fue demoledora, todo se destrozó bajo su asombroso ataque mientras que el rubio caía de rodillas al suelo y su masa se estremecía al tiempo que el suelo debajo de él ascendía resquebrajándose bajo el asombroso poder al tiempo que se disipaba poco a poco la gran sombra mientras que Sanada empujaba con más fuerza y el suelo se trituraba bajo el ataque del hombre. Una montaña entera la que fue cortada no soportó el ataque, desplomándose con fuerza al suelo en una luz de rocas mortal y peligroso al tiempo que casi todo el continente resentía un temblor no de mucha intensidad, pero eso sí todos lo sintieron con fuerza mientras el suelo se despedazaba con fuerza bajo el poderoso ataque de Sanada. Fueron instantes de dolor y asombro total mientras que el rubio apenas soportaba el embate rodeándose de su oscuridad a modo de capullo defensivo mientras que Sanada aterrizaba frente al dejando caer la gran roca a su espalda. Naruto se alzó del suelo con sus ojos ya de color azulado al tiempo que Sanada esbozaba una gran sonrisa al verlo agotado y con su chakra menguando de sobremanera. ¿Ya te cansaste? Es una pena, yo aún tengo chakra para seguir adelante. Quizá fue un error retirar mi sello final, después de todo tengo mucho más poder que tú, le dijo el hombre con burla en su voz, mientras que el rubio solo le sostenía la mirada viéndole con total asombro. Tiene razón, su chakra es más grande que el mío, aún a todo poder él es más fuerte que yo y no tengo suficiente chakra como para usar el Batsunengan y dudo que sirviera mucho contra él, es demasiado rápido como para agarrarlo con el fuego del infierno.
infierno y la implosión no lo mataría. Esto es muy malo, pensaba el rubio revisando a toda prisa sus opciones en busca de una salida a su precaria situación. Lo cierto era que desde el principio Sanada tuvo ventaja y solo estuvo jugando con él. Usa mi poder Naruto-kun, juntos le ganaremos, decía Naruto en la mente del rubio, que comenzaba a considerar en serio su oferta. Bien, me diste una lucha sensacional y muero de ganas por saber qué pasará cuando lo use en ti, y sin decir más algo inconcebible pasó frente a los ojos del rubio. El brazo derecho de Sanada se rodeó de viento mientras poco a poco perdía su forma humana y se tornaba casi etéreo e inmaterial mientras que se lanzaba contra el rubio a toda velocidad. Naruto alzó su espada a modo de defensa y sin poder creerlo la mano de Sanada atravesó su espada en posición horizontal como si fuese un fantasma y casi apuñaló al rubio, que se alejó a toda velocidad de él lanzando cortes negros que Sanada eludía con facilidad al tiempo que Kurayami hablaba en la mente del rubio. Naruto-sama, no deje que eso lo toque. Esa habilidad es la que sentía, no dejes que te toque. El rubio solo alzaba una ceja ante las palabras de Kurayami mientras miraba fijamente el brazo de Sanada, que solo alzaba su mano manteniéndola extendida como si fuese una especie de arma recta al tiempo que la miraba y sonreía con fuerza mientras miraba su brazo. ¿Te preguntas qué es? No. Esta es mi línea de sangre, cada persona que muere con ella me cede el 70% de su chakra, sino porque crees que te supero con tanta facilidad. Cuando nuestro poder era casi igual, todo se lo debo al viejo Tan que sobrevivió a su lucha contigo, jejejejeje, se burlaba Sanada mientras el rubio recordaba lo que Conan le comentó sobre el verdadero cuerpo de Pain, aquel hombre llamado Nagato que nunca llegó a ver y asumió murió por efecto de sus flamas moradas, pero claro, nunca se le pasó por la cabeza que sus propios compañeros le hubieran asesinado, y claro, por eso era que ese tipo era ahora tan poderoso, solo por ese detalle superaba su poder. Es por esta línea de sangre que mi afinidad al viento es tan poderosa, no entiendo en realidad el porqué, pero es por ella, eso lo sé, y sabes que es la mejor parte de esto, que lo que destruyo cuando apuñalo a alguien con esto no es su cuerpo, es su alma. Y se lanzó contra el rubio a todo poder mientras el rubio se alistaba para el choque. La electricidad resplandeció mientras corría por la espada, destrozando el suelo al tiempo que el rubio soltaba el poderoso corte eléctrico que Sanada detenía, enviando todo su chakra de viento a su pierna antes de clavar la patada al estómago del rubio. Antes de dar un giro y golpear su espada, salió volando a la distancia antes de clavarse en el suelo, mientras que Naruto reaccionaba saltando lejos de Sanada al tiempo que escupía una lluvia de bolas eléctricas de su boca, estallando ellas con fuerza al golpear el suelo al tiempo que el hombre aparecía corriendo contra el rubio a toda velocidad. Ven aquí y muere, Naruto. Vaso Tenin. El rubio se vio inmovilizado mientras era jalado hacia Sanada y su brazo derecho se precipitaba contra el rubio, atravesándole de lado a lado por el centro del pecho. Ninguno se movió al tiempo que el rubio tenía los ojos bien abiertos. A la distancia las nubes negras de una tormenta se aproximaban despacio al valle mientras que el rubio se perdía en su subconsciente. Estaba de pie con la sangre salpicada por todos lados mientras frente a la peli blanca yacía con la espada intangible atravesándole de lado a lado mientras su sangre comenzaba a brotar por todos lados al tiempo que se desvanecía y ella se desplomaba al suelo herida de muerte. Qué curioso, parece que hay más de un alma en ti, Naruto. Me pregunto a cuál de las dos asesina, dijo el burlón hombre mientras el rubio seguía en completo shock al tiempo que Sanada retiraba su brazo del interior del rubio y se alejaba de él mientras le miraba con una gran sonrisa en el rostro preguntándose a quién había matado. Después de todo él no tenía idea de las dos almas en el rubio. youtube.com/watch V = 074 xmxtic y feature = furel click para ambientar lo que sigue. Sanada se carcajeaba con fuerza mientras el rubio tenía sus ojos abiertos a más no poder, de ellos las lágrimas caían con fuerza mientras veía como el brazo de su enemigo se volvía tangible de nuevo. En su subconsciente la sangre teñía el suelo de rojo al tiempo que Kurayami yacía en el suelo con el pecho atravesado de lado a lado al tiempo que Naruto le miraba en completo shock. Naruto-sama, dijo con sus fuerzas apagándose la espada mientras alzaba su mano ensangrentada al rubio que seguía por completo paralizado al tiempo que ella perdía el color volviéndose poco a poco más pálida al tiempo que la mente de Naruto viajaba al pasado. Su mente recordó aquel miedo que le invadió cuando la conoció por primera vez, al igual que a su zorra y el cómo sus pechos le tocaron la nuca. Pasó al momento en que se reencontraron cuando entrenaba con Anzo, a sus luchas, sus entrenamientos, su ayuda mientras él crecía y entrenaba para
para ser más poderoso, su mente viajó por años de felicidad y risas en su compañía mientras iba creciendo, pasó por momentos hermosos como cuando la veía dormir en la sala en su mansión interna o como cuando la escuchaba cantar, recordó aquel horrible momento en que entrenó su poderoso Bankai en el que casi la pierde, recordó cómo lucharon con fuerza uno al lado de la otra mientras las lágrimas caían de sus ojos con fuerza. Naruto-sama, te amo, dijo con sus últimas fuerzas mientras el rubio se estiraba hacia ella. No alcanzó su mano que cayó al suelo frío mientras todo a su alrededor se desvanecía en la oscuridad, quedando solo ellos dos rodeados de una extraña luz blanca que los mantenía juntos y visibles en medio de la nada. El rubio la alzó del suelo mientras la sangre seguía derramándose por todos lados al tiempo que el rubio la sujetaba con fuerza, sus gritos resonaban como si no hubiera sonido mientras su boca se abría con fuerza y los ojos de la peli blanca solo se quedaban fijos en él, su mano ensangrentada se elevó lo más que pudo y acarició la mejilla del rubio que solo la miró, sonriéndole tristemente mientras se desvanecía poco a poco ante sus ojos. En el exterior a la distancia del campo de batalla su espada en su forma de Bankai estaba aún clavada en el suelo mientras las letras se desvanecían por completo de ella y el metal se agrietaba poco a poco al tiempo que él mismo resonaba rompiéndose en dos, quedando el mango separado del resto de la hoja mientras ambas comenzaban a oxidarse como si se estuviesen destruyendo poco a poco. Sanada aún reía con fuerza sin dejar de burlarse al tiempo que Naruto solo miraba al vacío, alzando su vista a las nubes negras que se acercaban por el cielo, mientras que el rubio sentía las lágrimas cayéndole por las mejillas, en su cuello la marca de unión brillaba con fuerza, casi como si estuviera transmitiendo el dolor. De regreso en Konoha todas las chicas del clan Isura dispersas por la aldea se quedaban quietas sintiendo una pena inmensa, era como si una parte de ellas hubiese muerto de pronto y no tenían idea de que era solo, sabían que Naruto estaba sufriendo y mucho en ese mismo momento, Natsumi estaba en casa y solo podía sujetarse el cuello mientras las lágrimas comenzaban a caer por sus ojos y miraba al frente a sus hermanas que estaban como ella mientras las tristes palabras salían de sus bocas dichas con dolor y pesar. Kurayami está muerta, dijo con dolor en su voz. De nuevo en la zona de batalla el rubio no escuchaba nada, solo sentía su corazón hecho pedazos al tiempo que imágenes de la sonriente espada se acomodaban una tras otra ante sus ojos, pasando desde su tierna infancia hasta los candentes y apasionados momentos que pasaron juntos en la cama como amantes que se demostraban su amor físicamente en más de una ocasión. Su corazón vaya que dolía y a su alrededor no se oía nada, solo podía sentirse por completo devastado. Poco a poco su dolor le llenó mientras los deseos de despedazar a quien la había herido le inundaban al tiempo que su rostro se desfiguraba en una mueca de dolor inmenso mientras su chakra comenzaba a hervir por sí solo. Dentro de él en su mente el rubio estaba de rodillas justo bajo aquella luz sosteniendo el cuerpo sin vida de Kurayami que se desvanecía poco a poco mientras algunos de sus cabellos formaban una pulsera en su muñeca mientras ella se desvanecía por completo quedando el rubio solo. Naruto apareció entonces abrazándolo por la espalda suavemente mientras de sus ojos caían lágrimas y colocaba su mentón en el hombro del rubio y abría sus ojos azules que poco a poco se volvían amarillos y diabólicos mientras que el rubio en el exterior se rodeaba de un brillante chakra azul que llamaba la atención de Sanada que dejaba de reír para mirarlo alzando una de sus cejas. La energía ascendía al cielo mientras se comenzaba a tornar morada oscura, muy oscura, podrida y amenazante casi como si se estuviera volviendo negra. Los ojos del rubio se tornaron por completo blancos mientras el poderoso sello que configuró Shion se despedazaba por completo al tiempo que el estallido de poder se dejaba sentir en todo el sitio y en las naciones elementales dejando aparecer un pilar morado negruzco poderoso que despedazaba el suelo mientras ascendía al firmamento al tiempo que la figura de Naruto desapareció en medio del poder. La energía dejó de ascender mientras comenzaba a dispersarse en el aire, revelando una figura extraña, 10 largas colas, como si estuviesen hechas de huesos retorcidos a modo de eslabones de cadenas. Mientras la figura se apreciaba a la perfección, su piel era en verdad pálida, más que la del mismo Orochimaru. Su pantalón estaba hecho trizas mientras placas blancas y duras cubrían sus pies dándole una forma de una especie de extraña armadura que concluía en 2 placas que asemejaban garras en sus pies. Su camisa era ya cosa del pasado, revelando
mostrando un torso desnudo donde las costillas casi parecían sobresalir de la piel. En su espalda, sobre toda la columna, una hilera de púas óseas coronaban cada vértebra, mientras el cargide demonio se apreciaba rojo e intenso en su espalda. En sus brazos, sus manos, ahora semejantes a garras de uñas blancas y gruesas, lucían amenazantes, mientras que su rostro y cabeza estaban por completo cubiertos por una especie de máscara o cráneo semejante a una cabeza de lobo de hocico corto con grandes orejas semejantes a las de un zorro, de puntas rojas como las de las picas de sus colas que serpenteaban en el aire. Las cuencas estaban negras y vacías, con marcas negras como lágrimas afiladas cayendo de ellas, al tiempo que seguía firme en su sitio mirando a las nubes negras en el fondo. En las cuencas vacías dos líneas se apreciaron, mientras grandes ojos amarillos y animales aparecían, al tiempo que chispas de poder rojo muy oscuro convergían en su hocico como colándose entre los dientes. Sus quijadas se abrieron de golpe, dejando ver la negrura de su interior vacío, al tiempo que la esfera roja aparecía, y junto a un poderoso aullido un pilar rojo monumental aparecía, gritando con fuerza, enfilándose al cielo, despedazando esas nubes negras, mientras que Sanada solo contemplaba el asombroso poder devastador que despedazó una montaña mientras se enfilaba a las nubes, que dejaron de existir en un estallido de poder. La energía se desvaneció y la quijada se cerró, mientras el poderoso ser miraba al maestro del viento con ojos amarillos llenos de odio. Alzó los puños y los azotó contra el suelo, mientras clavaba sus garras en él mismo, como si se alistase para atacar, mientras sus ojos enfocaban al hombre, que le miraba con cierto asombro. Finalmente Sanada había hecho algo en verdad terrible: había liberado a la bestia. Capítulo 226. El poder de una bestia iracunda. En la aldea de la hoja se respiraba un aire tenso y preocupado, pero cuando el poderoso incremento de chakra se llegó a sentir en ella, nadie daba crédito a eso. El poder se percibía muy lejos de la aldea, y aún así se sentía claramente, al tiempo que la presencia se denotaba en verdad maligna y perversa. En su oficina, Sarutobi dejó todo lo que hacía mientras miraba en aquella dirección, sabedor de qué sitio se encontraba en el camino del que parecía provenir ese poder, al tiempo que un tenue brillo se veía a la distancia. Naruto, fue todo lo que el hombre pudo murmurar, mientras el brillo empezaba a disminuir a lo lejos. En la casa Isura las cosas no eran mejores. La mayoría de las chicas habían corrido de regreso cuando sintieron aquel profundo dolor en sus marcas transmitido directo de Naruto, y ahora ya no sentían nada. Era casi como si su enlace se hubiese roto o bloqueado por completo, casi como si algún instinto malévolo y poderoso estuviese nublando la conexión que el rubio siempre sostuvo con las chicas. No puede ser, decía una agitada y asombrada Shion, mientras todas las demás le miraban con duda, preguntándole el por qué reaccionaba de ese modo. Algo que no sabían de sus habilidades era que ella siempre podía sentir cuando alguno de sus trabajos de sellado se rompía, y en ese mismo momento sintió como el sello del poder espiritual del rubio se hizo trizas y no atinó a decir nada mientras se quedaba casi como estatua. Se fue el sello que puse en Naruto-kun para que el poder de Naruto no lo corrompiera. Ya no existe, dijo ella alarmada, mientras todas se miraban con duda, al tiempo que ese poder maligno se sentía con fuerza, y una horrible idea se asomaba en la mente de todas ellas. ¿No creerán que esto que se siente es Naruto-kun, verdad?, preguntó una nerviosa Mikoto, mientras las chicas callaban y ninguna sabía qué responderle, aunque cierta Youko tenía una idea muy clara de qué estaba pasando. No puede ser, es lo mismo que sentí en aquella pesadilla. ¿Acaso ese demonio que vino era Kasan sino Naruto-kun?, pensaba la abatida Youko mientras recordaba aquella pesadilla de ese ser de 10 colas que devastaba a todo a su paso sin consideraciones o piedad alguna, y la idea de pensar que podía ser el rubio en verdad le asustaba. Ninguna dijo nada mientras la sensación del poder menguaba, indicando que el estallido había al fin cesado, y la calma daba paso a una fría y moral sensación en el aire. No era en sí que estuvieran sintiendo la presencia o el poder del enemigo, no se trataba de algo más, algo mucho más sutil y peligroso, casi como si el aire que flotaba en el mundo estuviera oliendo a muerte en ese mismo momento, y ciertamente eso no era algo que les infundiera muchas esperanzas. Reconocería esta sensación donde fuera. El aire está lleno de muerte y rencor, es la clase de sensación que solo un demonio iracundo puede generar. Habló Re mientras llamaba la atención de todas hacia ella, y de nuevo se quedaban en silencio preguntándose quién o qué podría generar tal poder y presencia. Después de todo, demonios tan poderosos no existían, y era claro que Hobby no estaba libre en ese momento, por lo que todas pensaban solo en una cosa: Naruto. En otro sitio, en su recinto oscuro y sellado, una demonio de cuerpo más que voluptuoso y atrayente miraba casi al borde de su asiento la figura demoníaca que se alzaba en el campo de batalla, recorriéndole de pies a cabeza con sus ojos
ojos que casi brillaban al verle. Es un demonio, Naruto-kun es un demonio y uno tan parecido a mí. Hablaba con emoción y cierta excitación en sus palabras, mientras miraba la figura diabólica del rubio que se alzaba frente al asesino de aquella isla lejana, y una sonrisa adornaba el rostro de la Biju, mientras una de sus manos se perdía entre los pliegues de su ropa. Shiji Mataro, Naruto-kun, desmiembra a ese mortal y muéstrame qué puedes hacer, decía ella con una voz deseosa y ojos rebosantes de emoción al tiempo que sus dedos rozaban su intimidad desnuda y humedecida, mientras que el ahora demoníaco Naruto miraba a su presa frente a él. Sanada miraba con cierta calma y asombro al ser en el que el rubio se había tornado y que ahora mismo le estaba mirando de ese modo tan fiero y agresivo. Sin duda no estaba de buen humor, aunque para el gran usuario del viento eso en realidad no era nada. Jajajaja, qué ridiculez es esa, Naruto, ni creas que ese Enge me asusta, se reía Sanada mientras que el rubio en su forma más demoníaca le miraba con esos ojos amarillos y poderosos. Rugió amenazante mientras se alzaba del suelo y se precipitaba contra el usuario del viento a toda velocidad. Los ojos de Sanada se abrieron de golpe cuando el rubio en esta forma tan demoníaca se le dejó ir a una velocidad que nunca esperó ver. En un segundo estaba frente a él a una más que respetable distancia y al siguiente estaba justo frente a él con toda esa espectral forma suya de pie ante él. Su garra ascendió a toda velocidad lanzándose contra el hombre que con habilidad y apuro se quitó de la zona donde la gran garra pasó, zumbando mientras cortaba el aire con sus uñas afiladas y peligrosas, mientras que esos ojos molestos e iracundos no dejaban de ver al asesino de la isla del buitre que se alejó a toda velocidad del enemigo. Las colas del rubio se agitaron en el aire antes de que dos de ellas salieran disparadas contra Sanada, alargándose extraordinariamente por el aire. Se movieron con velocidad sujetándole con fuerza de uno de sus brazos al tiempo que lo jalaban con una fuerza más que bestial directo hacia el poderoso demonio en el que el rubio se había transformado. Sanada estaba volando por el aire mientras las colas látigo del demonio de cráneo de lobo, que en algún momento fue Naruto, lo agitaban con fuerza zarandeándole de un lado a otro, mientras el asesino volaba por el aire antes de ser jalado hacia el rubio que con fuerza desmedida le conectó un poderoso golpe demoledor. El suelo bajo sus pies crujía del poder impreso en el golpe, quemando a Sanada a volar por el aire antes de caer pesadamente sobre las rocas que se destrozaron bajo el peso de su cuerpo que rebotaba entre las rocas. El hombre se alzó de inmediato solo para ver cómo el monstruoso enemigo se alzaba justo frente a él mirándole aún con esos animalescos ojos amarillos, mientras que su garra caía sobre él. Lo sujetó de la cabeza apretándola con fuerza, casi como si quisiera reventarle el cráneo en dos al tiempo que el hombre solo sujetaba el brazo del rubio en busca de que le soltara. Clavó un puñetazo a su estómago, pero él no preció inmutarse ante el formidable golpe, mientras que Sanada sentía como las garras del rubio comenzaban a hundirse en ese carne a paso lento y seguro, perforándole con paciencia y crueldad, mientras que Sanada trataba de liberarse del violento agarre del rubio. Maldito seas, Futon. Furyundan, elemento viento. Dragón de viento, y de las manos de Sanada surgió el poderoso dragón que a esa distancia sujetó al demonio Naruto entre sus fauces, alejándose con él con gran fuerza, mientras Sanada era libre y el rubio era aplastado contra el suelo en un poderoso torrente de viento. Sanada se alzó del suelo con algo de sangre escurriendo de los costados de su cabeza mientras que miraba al frente en busca del rubio que despacio se alzaba del suelo con casi ningún corte en su cuerpo. Frente a los ojos de Sanada las pocas heridas que tenía sanaron de inmediato, mientras le miraba con rencor y gruñía amenazante. El lobito se enojó, ¿qué me vas a hacer, se burló el hombre mientras las chispas rojas convergieron en el hocico de la máscara que se abrió de golpe. Aulló con fuerza mientras el pilar rojo y asesino aparecía avanzando con furia vaporizando todo a su paso, mientras que Sanada le veía venir a todo poder. Maldición. Y el golpe fue poderoso y devastador mientras el disparo corría por el suelo, mientras el demonio cerraba el hocico, deteniendo el ataque dejando ver la inmensa zanja que creó de un golpe y el gigantesco agujero tallado en la montaña justo donde golpeó aquel ataque. Onoki estaba estupefacto al sentir ese poder tan demencialmente inmenso y demoníaco. Era casi como si un demonio se hubiese liberado en el mundo y estuviera dejándole sentir su poder a toda potencia mientras se alistaba para devastarlo todo a su paso, mientras que se preguntaba qué podía generar esa sensación tan distante de él. En el caso de Suna las cosas no eran mejores. Gaara ahora mismo estaba flotando en las alturas mientras buscaba a lo lejos la fuente de aquella presencia que, si bien disminuyó en cuanto a su marcado poder, se podía
aún percibir en el aire, casi como si se hubiera fundido con el mundo, y claro, era algo bastante preocupante, sobre todo considerando la situación actual de las naciones elementales, y era más que claro que lo último que deseaban era que ese poder perteneciera al enemigo. Aunque el Kazekage pelirrojo tenía una línea de pensamiento muy acertada, ese poder juraría haberlo sentido antes, pero ¿dónde? Pensaba el joven pelirrojo sin recordar a ciencia cierta que algo semejante sintió en aquel momento cuando Naruto y él se enfrentaron en su mente a aquel hombre que usurpaba el poder de Rei. ¿Qué fue ese poder? Se preguntaba en su oscura guarida el malévolo cristal poderoso y siniestro al tiempo que percibió el poder desbocado del rubio furioso, y claro que eso le llamaba la atención poderosamente. Después de todo en su vasta existencia nunca había llegado a sentir algo semejante, y por más que lo pensaba estaba seguro de que del Maka y esa fuerza no había salido él, se habría percatado de ello al sentir la fisura dimensional, pero no la hubo. El poder que ahora mismo sentía se había gestado en esta tierra y justo bajo sus narices, bueno, bajo las narices de quien estaba encerrado en el cristal, para ser exactos. Sus subordinados no estaban precisamente mejor, ellos también sintieron esa presencia demoníacamente poderosa y ninguno lo decía, pero de algo estaban seguros, fuera quien fuera la fuente de eso era en verdad alguien poderoso y seguramente despiadado como para generar ese estremecimiento dentro de ellos, casi como si estuvieran sintiendo su instinto asesino justo frente a ellos. Diablos, ¿quién puede generar algo así?, se preguntaba Hiroshi, la infame bestia marina, mientras que su compañero solo se mantenía callado y pensativo a esas palabras. No tengo idea, pero creo que es tan poderoso como Sanada, si no es que más. Las palabras de Makoto Terumi fueron definitivas, y todo mundo le miró como si le hubiera salido una segunda cabeza. Después de todo, Sanada, después del Madara enmascarado, era por mucho el más poderoso miembro del grupo. Sanada estaba de pie apenas y podría creer lo que acababa de pasar. De haberse descuidado un par de segundos más habría sido arrasado por ese furioso y poderoso ataque que casi atravesó aquella montaña como si fuese un cuchillo caliente en mantequilla. El usuario de viento estaba más que estupefacto mientras contemplaba la destrucción. Se alcanzó a mover a un lado y justo ahora el demonio frente a él lo estaba mirando con una rara mezcla de ira y aparentemente emoción en sus ojos, casi como si hubiese esperado que lo evadiera, y ciertamente era algo que el usuario de viento no comprendía para nada. ¿Y tú por qué luces tan feliz, preguntó con curiosidad antes de notar por fin como una de las colas del demonizado rubio estaba de hecho enterrada en el suelo, al tiempo que parecía agitarse suavemente como si se estuviese enterrando más en el suelo. Los ojos de Sanada se abrieron de sorpresa cuando el suelo frente a él se despedazó con fuerza y la cola afilada y peligrosa se alzó del suelo contra su rostro en un intento por atravesarle de lado a lado. El corte fue doloroso y sangrante mientras que Sanada se alejaba de nuevo, valiéndose de su asombrosa velocidad, al tiempo que la siniestra cola ensangrentada regresaba a sus dimensiones regulares, agitándose a espaldas del demonio de ojos amarillos. «Maldito bastardo», murmuró el hombre mientras que su rostro sangraba del largo corte que pasaba justo sobre uno de sus ojos, que casi le arranca con ese ataque furioso. «Si quieres jugar rudo, juguemos Shinra Tensei». Y lanzó las manos a los costados, dejando detonar la poderosa onda de choque que una vez más barría con todo a su paso, como si fuese una aplanadora gigante que avanzaba fuera de control por aquel valle rocoso y escarpado. Mientras el demonizado rubio le miraba acercarse contra él a todo poder, solo alzó las garras al frente mientras se plantaba en el suelo, y la furiosa onda demoledora le alcanzó en menos de un segundo, golpeando con fuerza mientras rugía amenazante al tiempo que sostenía con sus garras el ataque demoledor. En un sitio oscuro y sobrenatural, un mencionado y muy conspirante dios de la muerte meditaba sus asuntos cotidianos al tiempo que la sensación del poder sobrenatural desencadenado en la tierra lo inundaba con fuerza, haciéndole sonreír con gran felicidad al notarle. «Shinigami-kun, algo horrible está pasando», dijo la señora del destino apareciendo de improviso en su oficina, al tiempo que el sereno dios de la muerte le miraba con cierta dulzura y con esa siniestra sonrisa que le daban un aspecto más que raro en ese momento. «Todo es parte de mis planes, no tienes de qué preocuparte», le dijo el dios oscuro al tiempo que volvía a sus cosas, y la diosa del destino le miraba con duda. Después de todo, ella siempre pudo percibir cosas que atentaban contra lo que se describa en su libro, y en este momento sí que estaba sintiendo algo demasiado malo. «Espero que sepas lo que
¿Qué haces?, dijo ella con preocupación antes de abrir su libro y mirar con cierta preocupación como las letras que rezaban y se destruyeron uno al otro, comenzando a borrarse a gran velocidad. No le gustaba nada lo que ocurría después de todo. El destino se estaba reescribiendo en ese mismo momento. Regresando a la zona de la devastación, la onda demoledora del Shinra Tensei se desvanecía poco a poco al tiempo que el demoníaco rubio se mantenía firme a frente con sus garras extendidas mientras miraba a Sanada como si fuese un desválido cordero. Al tiempo que el hombre solo parpadeaba incrédulo, el suelo estaba devastado, lleno de grietas y rocas destrozadas, y frente a él, el rubio se alzaba como si hubiese atravesado el poderoso ataque del hombre con una facilidad en verdad improbable. Vaya, parece que así eres más poderoso que antes en Naruto. Pues bien, veamos si te gusta esto. Y Sanada dejó estallar todo su poder. Al fin el chakra tota de aquel hombre ardía con fuerza mientras se alistaba para la mortal y poderosa ofensiva. Su poder en realidad era colosal, mucho más grande que el poder de Naruto, quien en este momento no entendía de esas cosas. Él solo deseaba una cosa: destrozarlo. Sanada le miró con una sonrisa fiera y agresiva mientras su viento le impulsaba a toda velocidad contra el rubio enmascarado. Fue un borrón sobre el suelo mientras aparecía frente a él con sus puños inundados de viento destrozador. Lanzó el fuerte golpe al frente, golpeando de lleno el estómago de Naruto, detonando un mini tornado violento que le empujó sobre el suelo antes de soltar el gancho de izquierda ascendiendo a su quijada. Fue un golpe igual de poderoso que le dio de lleno a la quijada, alzándole el rostro hacia arriba mientras el viento resonaba con furia, alzando al demonio de 10 colas que se agitó en el aire, víctima de los vientos que ya giraban contra él, furiosos y poderosos. Ahora muere Shinra Tensei Ken, puño del juicio divino. Sanada dio un pequeño salto mientras lanzaba el poderoso golpe al pecho del rubio. El golpe fue inmenso y devastador, mandándolo como un misil contra aquellas rocas donde golpeó con fuerza, mientras que el hombre sostenía su puño extendido, aplastándole contra las mismas con fuerza antes de caer al suelo y ver cómo el demonio de ojos amarillos aún le sostenía la mirada llena de ira. Aún no acabó, Futon. Satsujin, elemento viento. Asesino, y lanzó la otra mano al frente abierta como una garra mientras las cuchillas aparecían materializadas a su alrededor, lanzándose contra el rubio como hojas afiladas y mortales que se juntaban formando una especie de estrella más que siniestra y mortal que golpeó de frente, hundiéndose en la tierra con fuerza al tiempo que el rubio solo rugía de dolor bajo el poderoso ataque que cimbraba el risco que golpeaba mientras se destrozaba por completo. Y falta lo mejor. Y sus manos se juntaron en sellos a toda velocidad antes de alzarlas al cielo, donde un disco gigante de viento apareció girando como un huracán al tiempo que convergía al centro de su ojo, como formando una especie de esfera o huevo que abrió develando el poderoso ataque. Futon. Typhoon Ryu, elemento viento. Dragón del huracán, y bajó los brazos con fuerza mientras el reptil en el cielo rugía con fuerza, dejándose caer a todo poder sobre el suelo, mientras el rubio entre las rocas le miraba caer con fuerza asesina. Fue un golpe avasallador y destructivo que barrió con todo a su paso mientras el dragón golpeaba el suelo, hundiéndose poco a poco en el mismo, mientras el torrente de aire a su alrededor asemejaba un vórtice de viento mientras azotaba contra el suelo, a donde Sanada señalaba devastando todo a su paso sin piedad o misericordia alguna. El viento se disipó tras minutos de furioso embestir al tiempo que el hombre miraba con una gran sonrisa el sitio devastado con ese gran cráter de impacto al centro. Uno nunca creería que el viento de hecho era capaz de lograr algo semejante, pero por lo visto sí que era capaz en las manos de la persona adecuada, y esa sin duda era Sanada, quien se mantenía sonriente hasta que ocurrió. El suelo se removió con fuerza mientras las colas óseas y peligrosas se alzaban al tiempo que el demoníaco rubio se levantaba con calma del suelo con cortes en su cuerpo que sanaban casi de inmediato al tiempo que Sanada solo le miraba con asombro. Ese era uno de sus jutsus más devastadores y poderosos hasta ese momento. Nunca nadie había sobrevivido a él, es más, había masacrado barcos y lo hundía hasta el lecho marino con ese ataque, y ahora mismo el rubio se alzaba frente a él casi como si hubiera sido solo una brisa suave y leve que apenas lo acarició. No puede ser. ¿Cómo diantres sigues con vida?, preguntaba al viento el hombre mientras que el rubio frente a él ladeaba un poco la cabeza sin comprender realmente las palabras del usuario del viento, al tiempo que sus ojos reflejaban cierto brillo perverso y malévolo al tiempo que se lanzaba contra Sanada a toda velocidad. El hombre solo abrió los ojos incrédulo ante lo que pasó. Un segundo estaba lejos de él y al siguiente ya estaba justo frente a su rostro con esos fieros ojos amarillos clavándose sobre él. Su garra afilada se movió a toda velocidad atravesando la carne del pecho de Sanada,
quien salió alzado al viento con fuerza mientras la sangre volaba de las 4 líneas rojas marcadas en su pecho por el zarpazo del enemigo que moviendo una de sus colas le sujetó del cuello con fuerza antes de lanzarlo a la distancia con fuerza. Fue un gran golpe que hizo rebotar a Sanada del suelo mientras se alzaba furioso para encarar al rubio que de nuevo estaba frente a él mirándole fijamente con sus ojos amarillos. Su rodilla se alzó dándole directo en la quijada, elevando al asesino de la isla del buitre, mientras que su garra izquierda le daba un fuerte manotazo al costado de su cabeza, mandándolo al suelo sin piedad al tiempo que lanzaba la patada. La pinta de su pie se enterró en el suelo mientras destrozaba todo antes de golpear a Sanada en el pecho con una fuerza demoledora, proyectándolo a la distancia con una fuerza asombrosa que le estrelló contra las rocas, haciéndolo rebotar un poco al cielo antes de azotar contra el suelo. Se alzaba despacio mientras que el rubio de piernas entreabiertas, brazos colgantes y colas demoníacas le miraba a la distancia con sus ojos fijos en él. Sanada se alzó escupiendo sangre con fuerza al tiempo que su respiración se volvía algo difícil. Seguramente una o dos de sus costillas estaban ya rotas tras esa patada asombrosa. Se levantó despacio del suelo mientras la sangre escurría de su boca y el demonio frente a él se alistaba para lanzarse contra él a todo poder de nuevo al tiempo que el hombre solo alzaba las manos. Los brazos de Naruto fueron sujetados con fuerza por 2 réplicas de Sanada que le sujetaban con furia al tiempo que el original disparaba un asesino taladro de viento que se impactó contra el enmascarado rubio que recibió el golpe de frente mientras la sangre emanaba de los cortes en su pecho, cortes que casi de inmediato se regeneraban ante el asombro del hombre. ¿Qué demonio? ¿Por qué no puedo herirte más que eso?, gritó al viento mientras que sus clones se esforzaban por sostener al rubio que luchaba por ser libre al tiempo que Sanada solo trazaba sellos de nuevo mientras se alistaba para atacar con furia. Otra andanada de taladros de viento voló contra el rubio golpeándole uno tras otro al tiempo que su sangre volaba por el aire antes de que sus heridas se curasen en instantes mientras que el molesto Sanada solo miraba como el rubio le sostenía esa feroz mirada. Maldito seas Naruto. Lo maldijo con fuerza mientras las colas del rubio se movían despacio y se alzaban en grupos de 5 uniendo sus puntas mientras que el asesino del viento les miraba con duda. Las chispas rojas aparecieron de pronto reuniéndose con velocidad en ellas mientras esferas rojas aparecían en las mismas y los ojos de Sanada se abrieron como platos mientras que las colas se alineaban frente a los clones anonadados. No puede ser. Y los ataques detonaron, las esferas brillaron antes de estallar en pilares rojos y demoledores, que barrieron con los clones mientras dejaban grandes zanjas no tan inmensas como las que dejaban los ataques que lanzaba con su hocico pero en sí eran en verdad devastadores. Y ahora mismo estaba mirando a Sanada con furia mientras las colas se separaban y el hombre se colocaba en pose de batalla. Los ojos de Sanada se abrieron como platos cuando en la punta de cada cola que le señalaba las bolas rojas aparecieron antes de que una esfera no muy grande saliera disparada de una de ellas. Es una bala por si se preguntan qué ataque es. Voló por el aire golpeando el suelo con fuerza, brillando mientras destrozaba todo y el hombre saltaba al aire para eludirle y alzar la vista al rubio. No puede ser. Frente a Sanada las colas lanzaban todas ellas esas bolas rojas y mortales que se precipitaban contra él en un estallido interminable de golpes y esferas rojas que lo golpeaban sin piedad mientras el hombre se veía atrapado en ese ataque inmisericordia. Eso es lo que buscaba, eso es lo que quiero. Balbuceaba una emocionada Jubi al ver la violenta escena frente a ella al tiempo que su mano salía de su ropa toda humedecida y bañada en sus jugos que escurrían entre sus muslos al tiempo que se veía a sí misma en su forma Amjou tendida sobre el suelo, desnuda y sometida con sus 10 colas esponjosas sujetadas por esas colas de hueso al tiempo que el rubio demoníaco le embestía con fuerza, haciéndola gemir como nunca en su vida había soñado. Si ella sentía una emoción increíble al verle de aquella manera tan demencialmente despiadada, atormentando a Sanada con quien ella pensaba estaba solo jugando ya que todas las señales indicaban que era una especie de bijú nacido de un humano, un bijú de 10 colas con forma de lobo muy semejante a ella que ahora mismo tocaba su pequeña proyección rozando sus dedos sobre la imagen del demoníaco rubio de ojos amarillos. Creo que al fin encontré a alguien que vale la pena, creo que al fin hallé a mi ansiado compañero, murmuraba ella al tiempo que ya fantaseaba con el momento de su encuentro y su sometimiento a él volviéndose compañeros suyo y de su
familia porque algo era claro, ella solo pensaba compartirlo con sus hijas, no con aquellas mortales. De regreso al mundo, el maltrecho Sanada se alzaba del suelo tras sobrevivir apenas a ese poderoso ataque que casi le manda al otro mundo, al tiempo que el demonio se aproximaba a él a paso lento, como saboreándose la inminente victoria, y claro, se iba a tomar su tiempo. Sanada reavivó su brazo en su forma espectral, lanzándose contra el rubio con claras intenciones de repetir aquella puñalada espiritual. No se molestó en defenderse, se dejó golpear de frente y Sanada hundió su brazo en el rubio. No pasó nada, su chakra no aumentó ni el rubio se inmutó ante ese ataque y Sanada solo le miró horrorizado al tiempo que las colas se enredaban a su alrededor. Gimió lleno de dolor al tiempo que era apretado con fuerza, mientras que el demonio le miraba con diversión y burla en esos violentos ojos amarillos de pupila rasgada. No supo cómo, pero apenas logró usar el vaso tenían para aplastar al rubio con un par de grandes rocas, siendo al fin libre, alejándose lo más que pudo, mientras le miraba emerger despedazando las rocas con facilidad, mientras le miraba con enojo. ¿Cómo es posible esto? Se supone que soy más poderoso que tú. ¿Cómo es que te volviste tan fuerte solo con volverte así? Gritó con fuerza al tiempo que las colas del rubio se agitaban casi como si estuvieran listas para repetir aquella andanada de ataques. Sanada esbozó una sonrisa algo resignada mientras juntaba las manos al frente y concentraba todo su poder en una pequeña pelota negra que con fuerza lanzó contra el rubio demonizado. Le llegó de golpe dando de lleno en su estómago mientras lo elevaba despacio en el aire, y Sanada usaba su última carta: voy a triturarte Chibaku Tensei. Y todo el sitio se estremeció bajo la tensión gravitacional del poderoso jutsu. Todo crujía con fuerza mientras las montañas se desgarraban y las rocas gigantes se apilaban sobre el rubio, que forcejeaba con fuerza al tiempo que las piedras comenzaban a aplastarle con fuerza y presión, mientras que Sanada le señalaba apretando los dedos de su puño: muere aplastado, maldito. Y las rocas se apilaron con mucha más fuerza mientras todo el sitio se llenaba de rocas flotantes que ascendían al cielo, y los viajeros, los pocos que había, así como aquel grupo de ninjas de la nube a la distancia, miraban como una gigantesca esfera de roca comenzaba a aparecer mientras que se alzaba en el aire. Alcanzó casi los 2 kilómetros de diámetro al tiempo que Sanada presionaba sus manos con fuerza y las piedras se compactaban con una fuerza titánica, alisándose del exterior, quedando como una pelota lisa y perfecta que flotaba suspendida en el aire. Jajajajajajaja, disfruta de tu tumba, Naruto, se carcajeaba con fuerza el herido y sangrante hombre agotado, mientras en el interior del ataque un rubio demoníaco mantenía sus ojos abiertos al tiempo que sus ojos mostraban como poco a poco se oscurecían hasta volverse por completo cuencas vacías, como si hubiese muerto. En el subconsciente de Naruto todo era oscuro y sombrío, no había nada ni nadie, solo se podía ver al rubio ido y de rodillas en el suelo, al tiempo que una fiera y poderosa Naruto lo apretaba con fuerza como deseando que nadie se lo arrancara de las manos, al tiempo que una silueta demoníaca semejante a aquella estatua con forma de lobo les rodeaba como en una especie de sello de poder sobrenatural. Él debe morir, susurraba el rubio en shock con las lágrimas en sus mejillas, mientras los ojos de Naruto se cerraron con fuerza al tiempo que atraía el rostro del rubio hacia el suyo y se unían en un beso suave y tierno, mientras los ojos amarillos de aquella silueta demoníaca brillaban con fuerza. Los ojos de aquel rubio demonizado brillaron mientras las pupilas rasgadas reaparecían y sus ojos amarillos brillaban con los deseos de la venganza, mientras que su hocico reunía las chispas rojas de poder que empezaban a tornarse de un morado oscuro y podrido. Sanada abrió los ojos de gran tamaño cuando el aullido resonó y un pilar rojo y morado oscuro y espectral destrozó aquella esfera de roca con un estallido apocalíptico, al tiempo que las rocas se desplomaban por todos lados y los escombros se precipitaban al suelo, revelando la figura del rubio en su forma demoníaca, cayendo al suelo a toda velocidad mientras saltaba de escombro en escombro hasta que cayó al piso apoyado sobre sus brazos y piernas casi como un animal, al tiempo que alzaba los ojos y encaraba a su enemigo. Tú eres un demonio, balbuceó el hombre que por primera vez en años desde su tierna infancia sentía miedo. En el subconsciente del rubio esas palabras resonaron con fuerza al tiempo que su beso con Naruto se mantenía, al tiempo que las palabras de Sanada resonaban y los rubios terminaban su beso, mientras el ojiazul miraba a su hermosa rubia interna con ojos desconsolados. Tú nunca fuiste ni serás un demonio, Naruto, habló aquella voz salida de la nada mientras una silueta extraña comenzaba a aproximarse al rubio desde las sombras.